Buenos días a todas y todos. Siendo las 9:45 del día 7 de abril del año 2025, se da inicio a la sesión número 17 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso. Buenos días. Miguel Ángel Esquivias. Presente. Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Óscar Ornelas Martín. Marco Antonio Isaac González. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Juan Carlos Gutiérrez González. Presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Elías González González. Presente. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Le informa que contamos con 13 de 13 ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, con el oficio número 13.1-114/2025, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, solicita se autorice en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 929.556.617.04 pesos a 864.230.116.22 pesos, conforme a los documentos que se acompañan al presente escrito. Cuarto, mediante el oficio número 13.1-115/2025, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 de 846.459.400 pesos a 853.728.308.06 pesos, conforme a lo siguiente. De la cuenta 1.2.0.2, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, con un importe de 4 millones. 6.1.0.3, otros aprovechamientos, 1.920.300 pesos. Rendimientos infraestructura social 2024, 30.568.69 pesos. Rendimientos Fortamun 2024, 33.039.37 pesos. De la cuenta 8.1.1.2, participaciones estatales por un importe de 1.200.000 pesos. La cuenta 8.1.1.1, participaciones federales por un importe de 85.000 pesos, con un total de 7.268.908.06 pesos. Quinto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se detallen mediante el oficio número 13.1-116/2025. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo al oficio número 13.1-118-2025. Séptimo, puntos varios. Octavo, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, con el oficio número 13.1-114/2025, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y tesorero municipal, solicita se autorice en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 929.556.617.04 pesos a 864.230.116.22 pesos, conforme a los documentos que se acompañan al presente escrito. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidores. Se encuentra presente el tesorero municipal, a quien me gustaría hacer el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Buenos días, regidoras y regidores. Bueno, lo que estamos solicitando en este punto es una reducción al presupuesto de ingresos y egresos al cierre contable del ejercicio fiscal 2024. Quisiera iniciar, por ahí se les hizo llegar una especie de informe respecto a algunos puntos que infieren precisamente en esa reducción y cómo se comportó la recaudación y los gastos durante el año 2024.
En primera instancia viene un informe de la deuda, que al 31 de diciembre de 2023 traíamos una deuda pendiente con instituciones de crédito, en este caso con el Gobierno del Estado y el Banco Nacional de Obras por 161.964.836.76, de los cuales cerramos el 31 de diciembre del 2024 con 113.913.620.84. La deuda que tenemos con el Gobierno del Estado de Jalisco se dispuso inicialmente en el 1 de diciembre del 2013 un monto por 193 millones de pesos. Esta deuda tiene un vencimiento el 31 de marzo de 2017. Al cierre del 31 de diciembre del 2023 traíamos una deuda de 48.051.215.92, pagamos 14.784.989.28, quedando un saldo por pagar al 31 de diciembre de 2024 de 33.266.226.64. La siguiente institución es el Banco Nacional de Obras. Se tuvo un refinanciamiento el día 15 de septiembre de 2017, del cual se dispuso 139.587.335.87. Este refinanciamiento corresponde a 3 créditos que tenía el municipio y se homologaron. Uno era obras de infraestructura productiva, el término del acueducto y lo que era un crédito para la modernización catastral. Entonces se pidió el refinanciamiento para modificar los plazos y la tasa, y tiene vencimiento al 14 de septiembre del 2032. Al 31 de diciembre del 2023 traíamos una deuda de 113.913.620.84, se pagaron 7.305.282.76, quedando un saldo por pagar de 338.08. Esto es en cuanto a la deuda. En cuanto a lo que es el ejercicio y cierre del presupuesto 2024, el presupuesto inicial del 2024 fue de 740 millones de pesos. Durante el año 2024 se estuvieron autorizando varias ampliaciones presupuestales, quedando en el mes de diciembre por 929.556.617.04. Ya con el cierre contable y de acuerdo a cómo se comportaron los ingresos, estamos solicitando una reducción de 929.556.617.04 a 864.230.116.22. ¿A qué se debe esta reducción? Si recuerdan, tuvimos un ajuste en las participaciones federales. El ajuste fue por 7.346.842.97, o sea, dinero que nos llegó de menos. Fue por el ajuste cuatrimestral que se hace en el mes de agosto, pero nos lo programaron en 2 pagos. Un pago se hizo en noviembre y una reducción se hizo en noviembre y otra reducción se hizo en diciembre. En lo que es infraestructura social municipal, el ramo 33, también hubo un ajuste de 2.251.383 pesos. En participaciones adelantadas, aquí 37.500.000. Nosotros lo habíamos ampliado en el presupuesto de egresos. El regidor Francisco, si mal no recuerdo, nos decía, oye, ese tipo de registro como que está un poquito raro, nos generaría un presupuesto duplicado. Nos pusimos a revisar la ley y la ley señala que como ya nos habían adelantado las participaciones en el 2024, no se registran presupuestalmente en el 2025. Lo que nos va descontando el Estado, nomás hacemos un registro contable, pero no presupuestal. Y por ende, pues nos afecta en la reducción del presupuesto por esta cantidad de 37.500.000 pesos. Y en la recaudación general, pues traemos ahí también un déficit de 18.228.274.85, que nos quedaría en 864.230.116.22. Más adelante en el informe viene la explicación de lo de la reducción en participaciones, viene lo que es el ajuste en lo del ramo 33. Nosotros habíamos proyectado 28.400.000 pesos de acuerdo a la tendencia, nos llegaron 26.148.617, por lo que recaudamos, o más bien nos ministraron menos 2.148.617. Estoy presentando en ese informe lo que es la recaudación fiscal, que son los recursos propios del municipio. Cerramos con 297.010.356 la recaudación municipal.
En impuestos, de manera general, traemos un incremento de 2.110.376.03. En derechos traemos una reducción de 17.867.958.09. En productos, un incremento de 5.338.219.12. Y en aprovechamientos de 13.035.115.10, que nos da un déficit presupuestal de 23.454.458.08. Sin embargo, comparando los ingresos del 2024 contra el 2023, traemos un incremento de 7.92%. Traigo ese informe, si gustan ahorita se los hago llegar, si me apoya la señorita Evelyn a repartirlos, o aquí los vamos pasando, tomar uno y ahí viene el informe, trae los ingresos 2022, ingresos 2023, ingresos 2024, que estamos cerrando con un incremento del 7.92%. En este caso quiero comentar también la recuperación de la cartera vencida. A diciembre del 2023 traíamos 11.325 cuentas morosas de impuesto predial y a diciembre de 2024 9.661. Hubo una recuperación del 14% en la cartera vencida. Ahorita actualmente estamos haciendo programas de invitación y regularización en lo que es el cementerio municipal, lo que es en los puestos tanto de la central camionera como del mercado centenario, y tanto con lo que es también lo que es el impuesto predial. Estamos haciendo invitaciones para la regularización. Viene también, quiero señalar, al cierre del 31 de diciembre de 2024 se obtuvieron ingresos de la gestión o ingresos del año 801.877.787.69, que sumándole en este caso el adelanto de participaciones y el remanente del ejercicio 2023 para 2024, así como el descuento de los 37.500.000 pesos que les menciono hace un momento, que se tenía que hacer el ajuste contable pero no presupuestal, cerraríamos en 864.230.116.22, que es precisamente el ajuste presupuestal que estamos señalando. En el año 2023 tuvimos un ingreso recaudado de 783 millones. Y en el año 2024 de 801 millones, que viene en el reporte que les están ahorita entregando. Y los ingresos del ejercicio 2024 se conforman de la siguiente manera: en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que son la recaudación fiscal. Para el cierre presupuestal, por ejemplo, traemos un estimado al principio del año en impuestos de 142.655.000 pesos, para cerrar a 156.846.526.03. Hubo ampliaciones por 14.191.526.03 pesos. En el apartado de derechos iniciamos con 60.021.000 pesos, se hicieron ampliaciones por 18.602.232.91 para cerrar con un disponible de 78.623.232.91. En productos, un estimado inicial de 11.554.000 pesos, hubo ampliaciones por 65.279.227.43 para cerrar en 83.049.227.43. Ahí hay una diferencia con lo recaudado. Lo recaudado real en la gestión fueron 20 millones y hay una diferencia a favor de 62.352.328.53, que ese equivale a lo que es parte del adelanto participaciones y el registro de los remanentes del año 2023. En participaciones federales, el presupuesto inicial fue por 344 millones de pesos, hicimos ampliaciones por 18.807.777.43, cerrando en 362.910.543.43. En infraestructura social municipal, el presupuesto inicial fue por 28.400.000 pesos, hay una reducción por 2.148.617, cerrando en 26.148.617.
En fortalecimiento municipal, el presupuesto inicial fue por 135.600.000 pesos, con una ampliación de 2.356.404.13, cerrando en 137.956.404.13. En convenios no estimamos nada, sin embargo ampliamos 1.303.346.17, que corresponde al millón de pesos que nos llegó para el programa de rescate de templos con valor patrimonial, que fue para las torres de la parroquia de San Francisco, y 303.346.17 del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Durante el año, bueno, ahí viene las ampliaciones de manera global. Fue un aprobado inicial de 740 millones, el modificado para el cierre contable fue de 124.230.116 para tener un disponible de 864.230.116.22, de los cuales devengamos al 31 de diciembre 830.342.760.29, quedando un subejercicio o remanente para el 2025 de 33.845.000 pesos, de los cuales en el capítulo 2000, que es para asfaltos, quedaron 5 millones de pesos, 24.025.000 pesos para la compra de vehículos y 4.820.000 pesos para obras, que eso quedó aprobado en un acuerdo de ayuntamiento en el mes de enero de este 2025. En el capítulo 1000, en la columna disponible, está afectada por 374.113.113.97 por conceptos de nómina. Que tanto esto es nómina personal supernumerario y de base, hay 23.108.308.06 de gastos médicos o gastos para la prestación de servicios médicos de los empleados, lo que suma los 398.104.422 con lo que estamos cerrando. En el capítulo 2000, los 107.956.456.94, pues nos impacta lo siguiente: 27.675.535.40 para la compra de asfaltos y arenas, 44.204.034.67 para el pago de combustible, 26.076.883.87 para la compra de materiales de reparación y construcción, y el subejercicio de los 5 millones de pesos que corresponde al adelanto de participaciones se programó para la compra de asfalto. En el capítulo 3000, los 117.828.000 pesos, los rubros más impactantes son los siguientes: 38.910.041.32 para el pago de energía eléctrica, 11.662.527 para arrendamientos de maquinarias y otros equipos. Aquí entra lo que es el arrendamiento de los sistemas que tenemos, que es las copiadoras, que es el sistema de catastro, lo que es el sistema de relaciones exteriores, el arrendamiento de terrenos, el arrendamiento de maquinaria durante el año, fue por 11.662.527.96. En seguros, 4.084.066.35, que es el seguro de parque vehicular, 63.172.015.18 para todos los materiales y servicios como reparación, arrendamiento, sistemas de relaciones exteriores, servicios de capacitación, pasajes, entre otros. El capítulo 4000, que son los de ayudas sociales, son 46.636.000 pesos, donde los gastos más impactantes son los siguientes: 20.726.172, que es el apoyo que se le otorga al DIF, 17.272.298.62, que es para jubilaciones y pensiones, y 8.637.000, que se distribuyen ayudas sociales a personas, a instituciones sin fines de lucro y centros educativos. En el capítulo 5.000, que es el equipamiento, aquí quedó por 44.553.000, y los gastos más impactantes son los siguientes: 13.742.068.65 para la adquisición de vehículos, la cantidad de 2.635.516 para la adquisición de herramientas y la cantidad de 4.147.379.60 para la adquisición de mobiliario y equipo. La diferencia o subejercicio por la cantidad de 24.025.000 corresponde al adelanto de participaciones para la compra de vehículos. En el capítulo 6.000, 84.492.451.95 hubo gastos para obras públicas diversas,
de 79.672.472.84. Esto corresponde a 46 obras que se hicieron en el municipio en el año 2024, de las cuales 21 obras son del ramo 33 y el resto, las 25, corresponden a recursos de participaciones y recursos propios. Y la diferencia que existe ahí, o su ejercicio, que queda como remanente para el 2025, corresponde al adelanto de participaciones, que es para la ejecución de obras. En el capítulo 9000, que es adeudos que tiene el municipio, el gasto más impactante pues es el pago de la deuda. Son 22.090.272, que es la amortización de la deuda, 18.910.151.90, que corresponde al pago de los intereses de la deuda, y la cantidad de 23.657.528, que corresponde a adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Como ustedes saben, quedaron obras pendientes de pago al cierre del 31 de diciembre, que se devengaron en diciembre de 2023, pero se pagaron de enero a marzo del 2024. El siguiente grupo que viene aquí es el gasto por tipo, el ejercicio del presupuesto por tipo de gasto. El tipo de gasto se divide en 4: gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y participaciones. Nosotros no entramos en el rubro de participaciones, esto más bien es el Estado y la Federación. En gasto corriente es todo lo que se destina pues para la operación del municipio. Aquí el aprobado inicialmente fue de 601.189.000, con ampliaciones de 68.694.330, quedando un modificado por 669.883.915, de los cuales quedaron devengados 654.883.915, para quedar un subejercicio por 5 millones que ya mencionaba hace un momento, ¿no? Gasto de capital se entra lo que es todo el mobiliario y equipo que se adquiere, así como la obra ejecutada. Se habían proyectado 62.393.792.94, se ampliaron 67.294.456.19 para quedar en un modificado 129.688.248, de los cuales se devengaron 100.843.248 para quedar un subejercicio por 28.485.000 pesos, que aquí queda lo que es para vehículos, 24.025.000, más la obra de 4.820.000 pesos. Viene también un rubro de los ingresos y gastos, los gastos por fuente de financiamiento. Tenemos recursos fiscales por 232 millones, que fue el presupuesto inicial. Modificamos o ampliamos 40.007.461 para quedar un disponible de 272.007.461. En participaciones federales habíamos presupuestado 311.909.999. Tuvimos que hacer ampliaciones por 66.680.325 para quedar un disponible de 378.680.325. En participaciones estatales habíamos proyectado 32 millones, hubo modificaciones por 12.797.232 para quedar un disponible de 44.797.232. En infraestructura social municipal habíamos proyectado 28.400.000 pesos, ampliamos 198.199.41 por los rendimientos financieros que se generaron durante la gestión, para cerrar en 28.598.199. Fortalecimiento municipal, habíamos aprobaron más bien ustedes 135.600.000 pesos al inicio, de los cuales modificamos 2.909.758 para cerrar en 138.509.758. En convenios federales se presupuestaron nada, se modificaron o ampliaron 574.243.005. En convenios estatales tampoco se presupuestó, se amplió por 1.062.000, que es el millón de la parroquia con sus rendimientos financieros. Viene un grupo de clasificación funcional. Esta clasificación funcional no es otra cosa que agrupar los gastos conforme a los propósitos y objetivos socioeconómicos que persigue el gobierno municipal. En el rubro de gobierno proyectamos 588.898.913 pesos, ampliamos 100.070.874 para cerrar en 689.969.767.
En el grupo de desarrollo social proyectamos 143.236.074, se ampliaron 11.260.646 para cerrar en 154.946.721. Desarrollo económico 7 millones, presupuesto inicial 7.796.012, se modificó 11.967.614 para cerrar en 19.763.626. Otros no clasificados, 69.000, de los cuales se descontaron 69.000, para cerrar en un presupuesto de 864.230.116.22. Hubo en el presupuesto 2024 156 proyectos, de los cuales fueron 49 proyectos para obra pública con un presupuesto de 85.866.922, proyecto de nóminas y servicios personales con un presupuesto de 394.625.314, proyecto de servicios médicos con un presupuesto de 23.178.000 y 105 proyectos de servicios, mantenimiento y equipo y pago de la deuda por 360.559.731.16. Y el último grupo es por unidad responsable o por dependencia. Ahí vienen todas las dependencias, cómo se comportó. Durante el año hubo reducciones y ampliaciones a varias dependencias para cerrar, al final de cuentas, en la propuesta que estamos haciendo, en 864.230.116.22. De esto, presidente, es todo. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Pues a mí me surgen muchas dudas, tesorero, en el informe que se presenta. Trato de ser, estuve leyéndolo, también agradezco que lo leas, pero yo esperaba alguna explicación aparte del documento, ¿no? Porque nos hicieron favor de llegar este documento el viernes, me parece, o el sábado. Y tuve la oportunidad de revisarlo y me parece que no dice mucho y quería llegar aquí para ver la explicación, pero la explicación es solamente la lectura del documento. Me voy por partes. La primera parte que quiero comentar también, presidente, es desde las primeras sesiones de ayuntamiento. Yo solicité por ahí el estado de las auditorías, o sea, cómo estamos en auditorías, ante qué instancia, qué observaciones tenemos, como para tener el contexto. Entre otros informes que he solicitado que no me han hecho llegar ninguno, a pesar de que lo discutimos y lo solicité en el Pleno, y me surgen esas dudas, o sea, cuántas auditorías se están atendiendo, ante qué instancias, si son estatales, si son federales, bajo qué reglas de operación de los recursos, porque es muy importante tener claro dónde estamos parados. Y la segunda pregunta sería, de los últimos 5 años, ¿cuántas cuentas públicas están aprobadas o en cuántas estamos trabajando? O si ya de la cuenta pública hay alguna observación que no hemos logrado como solventar. Pues me tardó 3 años en entenderte, tesorero, pero ya lo entendí, ¿no? Creo que ya entendí y quiero comenzar por partes. En el informe de la deuda me queda claro, pero en el estado del ejercicio y cierre del presupuesto 2024 es muy delicado porque vamos a comenzar a nosotros a ampliar el presupuesto 2025 y yo propondría no hacerlo mal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros aprobamos los 740 millones del presupuesto, ¿no?, en diciembre, este ejercicio que hacemos en diciembre muy romántico, cada peso está relacionado con un proyecto. No podemos aprobar un ingreso si no lo relacionamos con un egreso, ¿no? Entonces los 740 millones están topados, todos están repartidos. ¿Sí queda claro? Durante el año empezamos a hacer ampliaciones. Yo pensaba que cuando nos proponían una ampliación era porque había un respaldo. O sea, de que o había llegado más dinero en el tema de la recaudación, o nos había llegado un oficio de Hacienda, o habían salido algunas reglas de operación donde nos dijera a Tepa le va a llegar más recurso. Y entonces nosotros ampliábamos. Hoy me doy cuenta que no es así, y es ahí donde me surge el miedo. O sea, si fuera como yo lo menciono, no tendríamos que hacer una reducción. A mí lo preocupante en esta primera parte, ahorita voy a dar mis otras dudas, es ¿dónde quedan los 65 millones que vamos a reducir? ¿Por qué? Los 740 están topados con un proyecto, están relacionados con un proyecto desde el presupuesto. Los 65, no son 65, ¿verdad?
son 190. Los 190 millones que ampliamos, cuando los ampliamos, los relacionamos también con un proyecto. O sea, los 930 millones, en números cerrados voy a hablar, están relacionados con un proyecto, con una compra, con una calle, con un lápiz, con hojas, con fiesta, con todo. No pueden venir a decirnos, nos equivocamos y son 65 millones menos cuando hicimos cuenta. Entonces muéstrame esos 65 millones que aprobamos con un proyecto, ¿a qué proyecto se los vamos a quitar? ¿O qué proyecto no se hizo? Como para decir que fiscalmente o en términos económicos vamos a restar 65 millones. No los podemos restar nomás así. El paso 1 es quitar las ampliaciones que ya aprobamos. Cuando las aprobamos, les pusimos un proyecto. Para quitarlas, nos tienen que decir de qué proyecto se va a disminuir. No nomás es desaparecerlo. Y a partir de ahí, todo el demás informe ya está mal. Porque todas las tablas, tú las calculas con 864 millones. Este pleno de ayuntamiento aprobó 930 millones en ampliaciones. Todas las tablas tendrían que estar calculadas con 930 millones. El presupuesto aprobado al día de hoy son 930 millones, no 864. Y entonces ahí va a empezar a votar donde ampliamos de más, porque eso fue lo que hicimos, ampliamos de más. Cuando digo que ya entendí la magia, es porque se presentan las estimaciones, o si nosotros tenemos un proyecto, ampliamos lo que creemos que va a pasar, para no afectar el presupuesto de egresos o los 740 millones que ya tenemos topados. Y ya después vemos dónde no se gastó, sí lo entiendo de fondo, que es con el trabajo de las economías, los 65 millones. Pero nos tendría que presentar ahorita la tabla de qué proyectos vamos a dar de baja. Así como nos piden ampliaciones con proyectos y presupuesto, reducciones con proyectos y presupuesto. Ese es el primer tema. El segundo, no sé si quieres que vayamos resolviendo o le doy de corrido. Bueno, dale de corrido, por favor, Pancho. El segundo. En la primera tabla de la página 2 dice reducción de ajustes de participaciones, me queda claro, viene explicado en un párrafo. Después en el siguiente párrafo viene explicado el ajuste de infraestructura social, lo entiendo, estamos a expensas de reducciones. Después viene las participaciones adelantadas, que también aquí va a haber un tema. Nos sobró un montón de las participaciones adelantadas. ¿Para qué pedimos tanta participación? Estamos pagando intereses y no las usamos en ese año. Y finalmente vienen los ingresos estimados no recaudados. Esos 18 millones, Tacho, no me los pones en un parrafito explicado qué pasó. Nada más el último párrafo dice en lo que concierne al rubro de infraestructura social. Y después vienen los 297 millones. Pero en la tabla de los 297 millones me pones que la diferencia es de 23 millones. O sea, no es de 18. En la primera tabla me pones 18 millones 200. Y en la segunda tabla me pones 23 454. Traté de hacer números y no sé ni dónde salieron los 20. O sea, no coinciden los 23 con los 18. Si lo que me estás mostrando en los 297 millones, que también valdría la pena para fines didácticos, nos dijera el tesorero, a qué se refiere con impuestos, a qué se refiere con derechos, a qué se refiere con productos y a qué se refiere con aprovechamientos. Pero eso es lo que recauda el municipio. Y arriba me dice ingresos estimados no recaudados 18 millones. Y abajo me dice que no recaudado fueron 23 millones. Entonces, ahí ya hay una diferencia de 5 millones que no sé qué pasó. Y a partir de ahí se comienza a trabajar con los 824. O sea, si se fijan, ya desaparecimos 65 millones. Y se empieza a trabajar todo el análisis con 864 millones, ¿no? Entonces, en la tabla de la página número 3, que viene los ingresos del ejercicio fiscal 2024, se conforman de la siguiente manera. Vienen los momentos, estimado, ampliaciones. Aquí tendríamos que tener dos columnas. Las ampliaciones y las ampliaciones que hicimos durante el año, que son los 900 millones, y después puedes agregar las ampliaciones que nos van a proponer dar de baja. Porque vamos a dar de baja 65 millones en ampliaciones, para que el disponible ahora sí sean los 864 millones. Pero no podemos trabajar con ampliaciones de 124, porque el Pleno aprobó ampliaciones de 190 millones. Y todavía no hemos aprobado que no fueran 930 millones, ¿no? Entonces ahí hay algo que tampoco no da. Y luego comienzas a hablar en la siguiente tabla de subejercicios. Aprobado, modificado, ahí hay los momentos contables no están bien. Aprobado, ampliaciones, modificados,
devengados, pagados y el disponible, ¿no? O lo que aquí ya ponemos como subejercicio. Pero 124 millones no es el modificado, 124 millones son las ampliaciones que propones. Entonces, a partir de ahí, todas las tablas ya tienen conceptos erróneos, ¿no? Que creo que sí hay que considerar. Y esa es la tabla de la página 3, las ampliaciones 1 y 2. En donde plantea los subejercicios, que son, en una me plantea 33 millones, perdón. 33 millones de subejercicio, tendríamos que agregarle, o sea, los subejercicios sí es una mala planeación, presupuestación y programación, que son los términos que utilizan los contadores, ¿no? Si esto fuera, lo que quiero llamar a la reflexión es, si esto fuera una empresa privada, sin utilidades, que eso es lo que representa el gobierno, una empresa sin utilidades, y imaginen que es una barrotera o avicultor, lo que quieran, nosotros hacemos un presupuesto, ampliamos, no podemos ampliar la SAC, tenemos que ampliar con dinero que llegue o con estimaciones. Yo confié que todas las ampliaciones se hacían con alguna lógica o algún documento de respaldo. Imagínense que en una empresa yo diga al final del año, no llegó lo que esperaba, pero todavía me sobró y presento otros números. A eso me refiero cuando yo hablo de cucharear, o sea, no es... Yo creo que lo tomamos muy a la ligera, pero no es un tema para tomarse a la ligera. Después en la página 5, en la tabla, ahí tengo la duda si las participaciones, los 33 millones de subejercicio nos dices que son de participaciones, ¿son federales o estatales? ¿No pedimos participaciones estatales? ¿O son participaciones federales que pasan a través del Estado y no pierden fuente de financiamiento? Son federales, corresponden al adelanto de participaciones. Por eso, pero cuando solicitamos aquí el adelanto de las participaciones, ¿no fueron participaciones estatales? Pero sí fueron a través del Estado. Esa es una duda técnica que me pasaba. Y bueno, ya lo último, digo, hay más preguntas, pero no quiero distraer el foco. Lo último son el ejercicio del presupuesto por unidad responsable del gasto, que es la página 6 y 7. Ahí, compañeros, pueden ver en el año 2024 a qué dependencia le ampliamos más y a qué dependencia le quitamos más. O sea, eso habla de las prioridades del gobierno, ¿no? Y yo nada más los invito a ver Articultura. A Articultura le quitamos casi, más de 1,5 millones de los 4 millones que se habían presupuestado, ¿no? Y podemos ver más dependencias como educación, donde apenas se le presupuestó 1,300,000 y le quitamos medio millón. Entonces empezamos a ver esos movimientos, pero lo mismo, Tacho, me estás presentando 864 millones del modificado. Hoy el modificado es de 930 millones. Si quieren que quitemos los 65 millones, por términos, si entiendo lo administrativo y lo contable, díganos, así como en la ampliación nos dijeron a qué presupuesto, a qué proyecto se iba a asignar, díganos qué proyecto o no se hizo o solamente autorizamos por autorizar, porque son 65 millones, o sea, nos equivocamos por 65 millones. Confiamos que el tesorero nos presentaba ampliaciones con proyectos por 65 millones. No es nomás darlos de baja y decir, salió menos después de 3 meses de terminado el año. Entonces, si todas las tablas tienen que estar calculadas sobre 930 millones para poder hacer los cierres fiscales y entonces decir, no es disponible. Algo pasó, o un mal error, o un mal cálculo, que sí es un error municipal, porque no creo que ni el Estado ni la Federación nos hicieran una reducción de 65 millones. Tú ya nos presentaste ahí y nos dijiste que las reducciones federales y estatales, que son las participaciones, son alrededor de 10 millones, nada más. Pero no sé dónde quedan los 65 millones. Si es un error municipal, ¿es cuánto? Gracias, regidor. En ningún momento se ha manifestado por parte del tesorero o otro integrante de este gobierno municipal que haya habido un error, sino que cada año se hace el ajuste para presentar los cierres contables, que es lo que hacen las tesorerías cada año en todos los municipios. Adelante, Tacho, por favor. Acepten el error, Tacho. Bueno, es momento. De las auditorías, que fue su primer pregunta, regidor, estamos atendiendo en este momento 3 auditorías de la Federación: participaciones federales, Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal. De todos los años, ¿qué auditorías
están ya solventadas, están solventadas hasta el año 2023. Hasta el año 2022, están por solventarse 2023. ¿Qué adeudos tenemos de auditorías? En el Estado ninguno. La Federación ahí está por no recibirse, hubo por ahí un problema con la paquetería, se envió la documentación, no la recibieron en tiempo y viene la segunda revisión que nos están dando 30 días para solventarlo, que es presentar unos estudios de mecánica de suelos de una obra pública y unos estudios de compactación, el único pendiente que se tiene en cuanto a las auditorías. En cuanto a lo que señala de las reducciones, una de las reducciones se debe precisamente a que no llegó 7.346.842 de participaciones federales. La otra reducción corresponde a 2.250.383 que no llegó de recurso de infraestructura social municipal. Los veo. El otro ajuste de 37.500.000 pesos es porque nosotros habíamos ampliado el pago de la deuda de adelanto de participaciones presupuestalmente. Entonces nos señalan, no, presupuestalmente no, porque lo vas a duplicar, nada más hace el registro contable. Entonces eso nos pega directamente en el proyecto de la tesorería municipal esos 37 millones de pesos. O sea, no es ahí, si usted quiere que reconozca el error es que lo dejamos presupuestal cuando debe haber sido únicamente contable. De los ingresos estimados con no recaudados, eso se equivale a todos los recursos que de alguna manera estimamos durante el año y que por alguna cuestión u otra pues se deja recaudar. Por ejemplo, habíamos ampliado en la que son infracciones, gastos de ejecución y multas, habíamos hecho ampliaciones, pero luego metimos la adhesión a un decreto estatal donde condonáramos multas y recargos, y eso pues, nos impacta en la recaudación. En cuanto a lo que son infracciones de tránsito municipal, yo estuve mencionando que el Estado no nos ha participado lo que nos debe de pagar de las infracciones de tránsito y al día de hoy nos debe cerca de 3 millones de pesos también, y eso también nos impacta precisamente en la recaudación. Y claro, hay rubros que nosotros no controlamos. Por ejemplo, ¿qué no controlamos? Que recaudamos menos. Exhumaciones, cremaciones, que recaudamos menos que otros años, que el año pasado, reinhumaciones, servicios a domicilio o algunos dictámenes que pide la ciudadanía, ahí dejamos de recaudar y eso nos impacta de alguna manera pues también en la recaudación, ¿verdad? Adelante, regidor. Voy a reformular las preguntas porque no me resolviste nada, tesorero, me volviste a leer la tabla. Yo tengo el documento, ¿no? Estamos viendo lo mismo. Cuando yo menciono que hay un error, no hablo de los 37 millones, al contrario, qué bueno que se está corrigiendo, ¿no? Hablo de los 65 millones para llegar a los 930 empleados. Hoy tenemos, antes del inicio de la sesión, ampliamos en el 2024 930 millones. Y aquí lo dice en el primer párrafo del estado de ejercicio y cierre presupuestal del 2024. 929.556.67.04. Y después me presentas ya todos los cálculos con 864. Hay un error de 65 millones. Si quieren que demos el brinco de aquí a los 864, nos deben de presentar. Cuando nos piden una ampliación, fíjense en el punto que sigue, nos vas a pedir una ampliación. Nos dices, vamos a ampliar 5 millones para este proyecto, 3 millones para este proyecto. Vamos a reducir 65 millones, ¿qué proyecto vamos a reducir? Eso es lo que estoy solicitando. Ahí hay un error. O de presentación de ampliaciones, o de programación y de presupuestación, pero sí hay un error municipal, porque ni el Estado ni la Federación nos redujeron 65 millones de ingresos. Esa es la primera pregunta. Y voy a juntar, vámonos de dos en dos. La siguiente es, en el rubro que me dices, ingresos estimados no recaudados, de la primera tabla, hay 18.228.000 de reducción. Y después lo tratas de desglosar en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Y en esa tabla me dices que son 23. ¿Son 18 o son 23 los que se van a reducir? Esas son mis dos preguntas iniciales. Gracias, regidor. Tacho, Sí. ¿cuánto es lo que se transfirió del 24 al 25? Que por ahí va la parte de la pregunta que hace el regidor. Al quedar pendientes, por ejemplo, al llegar el adelanto de participaciones, sabemos que se arrancan los proyectos, el dinero llega a las cuentas para dar las suficiencias presupuestales, pero el dinero no se ejecuta hasta que se concluyen ya sea compras o pagos de alguna obra o algo, hasta que estén concluidas. Por eso el dinero
se pasa de un año a otro. ¿Cuánto es lo que se transfirió del 24 al 25 que se le suma al presupuesto que ahora se tiene que hacer la reducción? Ejercicio 33. ¿Del 24 al 25 o del 23 al 24? Del 24 al 25 son 33.845.000 pesos. Están ahí en los 800. ¿Y del 23 al 24? Del 23 al 24 hubo 46 millones de pesos de remanentes de diferentes rubros, de participaciones, infraestructura y recursos propios. Pero aquí lo que señala el regidor, que lo quiere ver como un error, uno de los ajustes y que viene en la tabla que usted también tiene ahí son los 37.500.000 que le tenemos que reducir presupuestalmente y que estamos haciendo el registro contable, ¿sí? Lo que no llegó de participaciones, que me refiero a la tabla, que son los 7 millones. O sea, estamos hablando de los 37 más los 2 más los 7. Eso es lo que de alguna manera se tiene que hacer el ajuste, una, por los recortes que hubo de las participaciones, más el registro contable, que nosotros lo habíamos ampliado presupuestalmente, que se reduce el proyecto de tesorería. O sea, prácticamente lo que se reduciría a los demás proyectos son los 18 millones de pesos. ¿Sí? Ya. Que eso, ahorita en un momento, si me permiten, ahorita les traigo cómo quedaron los proyectos. Proyecto 1, proyecto 2 y todos los proyectos, el presupuesto con las ampliaciones y el presupuesto final para llegar al ajuste de los 864 millones. Sí. ¿Sí? La otra pregunta, si quieres de una vez. A ver, la otra era. 18 dicen en una tabla y 23 en otra. Es que estos 23 estamos comparándolo contra lo recaudado. Y acá la tabla que hago de la reducción es sobre los... la tabla que hago de la reducción presupuestal es sobre lo efectivamente recaudado, la primera tabla, y la otra es sobre lo presupuestal. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, en una es sobre lo efectivamente recaudado, contra lo que habíamos estimado, y el otro es contra lo que presupuestamos, contra cómo lo vamos a cerrar. O sea, a ver, entonces, la primera pregunta ya entendí. 7 más 2 más 37 más 18 son los 65 Es el millones. Ajuste que vamos a hacer hacia la baja. Sí. Que de los 18 ahorita traigo pido el resumen. Sí nos tendrían que, como fue una ampliación, sí nos tendrían que presentar se los presento proyectos de los 65. Sí, ahorita los presento. Aunque de participaciones y de infraestructura social es una reducción que viene del Estado y la Federación, nosotros al momento de la ampliación ya le habíamos asignado un proyecto. Sí, es correcto. O sea, se ocupa que se presente para darlos de baja qué proyectos o dónde estuvo. Le digo proyectos para entenderlo, pero sé que pueden ser economías de los mismos 740 millones, ¿no? Presupuestados. Pero justamente es la identificación. Así como nos solicitas en las ampliaciones ampliar presupuesto con proyecto, en este apartado tiene que venir la reducción del presupuesto con proyecto, ¿no? Sí, ahorita voy y imprimo los proyectos, ¿no? Y de los 18 con los 23 me sigue sin quedar claro, porque los 18 se utilizan para el cálculo de los 864, ¿no? ¿Para qué utilizamos entonces los 23 si no se los vamos a restar a las 864? O sea, si tú me dices que aquí dice aprobado 297 millones, menos 273 millones, 23. Entonces, si esta tabla no tiene nada que ver porque ya no utilizas el 23 en ninguna tabla, sí, tienes que mostrarme una tabla que dé 18. Ok. Eso sí, o sea, si hay 5 millones volando, porque entonces habla también de la recaudación y no podemos, a hoy no podemos trabajar con lo presupuestado porque tú mismo estás pidiendo ya el cierre fiscal real, ¿no? El cierre contable. Sí, o sea, lo presupuestado ya no podemos seguir presupuestando porque el año ya se acabó hace 3 meses. Entonces, estos dos números no coinciden, los 18 y los 23. Y de ahí para abajo, pues todos los momentos contables no están bien identificados, que creo que ahí sí... No, sí están bien identificados. A ver, checa la tabla donde dice los ingresos, en la página 4. Dice aprobado, modificado. En el ejercicio del presupuesto por capítulo. Por poner un ejemplo. Aprobado, modificado. Es aprobado, ampliación. El modificado es el que está disponible, ¿no? Bueno, ahí es cuestión de concepto. Debe ser modificaciones o ampliaciones. Sí, ve la tabla ahora del ejercicio presupuestal por tipo de gasto, gasto corriente, gasto capital, viene aprobado, ampliación, reducción, modificado es el disponible, devengado, pagado, o sea, la ley marca los momentos contables muy claros y aquí en esas tablas te falta o sea, no, sí, ese no es el modificado ya es el aprobado más la ampliación. El modificado es 1 más 2.
Sí, el pagado no lo manejamos al cierre porque es lo devengado. La ley nos señala que los cierres deben ser al devengado. Por eso no manejamos el pagado en lo que son los cierres presupuestales, ¿no? Ajá, pero sí hay que cambiar todas las modificados los conceptos. Al final de cuentas, lo que dice modificados son las ampliaciones y reducciones. Exactamente. Estamos ahora sí ya tenemos los conceptos entendidos. Y bueno, viendo si nos presentan los 65 millones, ¿dónde viene la reducción? No tendríamos que afectar las otras tablas. Si no, sí tendríamos que afectar todas las tablas. Porque el modificado lo tendremos que trabajar sobre 930 millones. Hoy el modificado es 930. Al cierre no, porque es donde estamos solicitando la reducción precisamente. Entonces, sí, preséntanos dónde está reduciendo y ya. Ahorita vimos los proyectos. Si no, todas las tablas tendrían que estar trabajadas con 930 y no 865. Esa sería mi observación por el momento. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. Tacho, ¿los puedes imprimir en cuánto rato? Dame 10 minutos y los tienes. Ok, ahorita lo vemos. ¿Puedes, igual, no sé, mandar a alguien de tesorería para que lo vaya haciendo? Déjaselos. A ver si me ayudan, está ahí el secretario, a llamar a alguien de tesorería, por favor, si está la licenciada Verónica. ¿Alguien más, regidores? Mientras pueden imprimir la pregunta, regidor, para que quede claro el punto. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? A ver, entonces. Si no hay otra observación, vamos a pasar a una pausa para que pueda proporcionar la información al regidor, si están de acuerdo, y en un momento continuamos con la sesión. Continuamos con la sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio número 17. Sí, Adelante, tesorero, por favor. Se les hizo llegar, se les entregó el saldo, de alguna manera, por así decirlo, de los proyectos, el presupuesto inicial con sus respectivas ampliaciones y reducciones, cómo quedó al final y cómo queda al cierre presupuestal. Ciertamente hubo proyectos que no se ejecutaron, o más bien que se cambió el 100% de lo que estaba presupuestado. Nombro esos proyectos. Uno es el de Programa de Infraestructura Básica de Servicios de Agua Potable, que es el proyecto del ramo 33. Inicialmente, como no se tiene a qué se va a destinar, se deja todo en un solo proyecto y posteriormente durante el año se va transfiriendo las obras que se van autorizando del ramo 33. Hay otro proyecto de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida que es del 2%. Ese se pidió que se reprogramara para obras del ramo 33 también. Está otro proyecto, programa de concentración y participación ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente. Ese programa se reprogramó al 100% por las economías que tuvieron. Se mandó a otros proyectos. El proyecto conformación, operación y seguimiento de comités vecinales, ese también no se ejecutó. Tenemos dos proyectos de obra que no se ejecutaron. Uno es el de la barda perimetral del cementerio de Capilla de Guadalupe. Se anunció cuando se hizo la ampliación que era en función de la venta de gavetas que se realizara. Como no se ejecutó las ventas, pues no se llevó a cabo el desarrollo de la barda perimetral. Hay otro proyecto que es el de la luz o línea eléctrica en lo que es la calle que da al núcleo de la feria por un valor de $1,5 million de pesos, que tampoco se ejecutó. Ese proyecto. Está otros más que se redujo también por las economías. El red de comités vecinales se redujo también y se proyectaron a otras partidas. El programa de conformación, operación y seguimiento de comités vecinales, el programa de talleres de habilidades para una mejor calidad de vida, el programa de regularización de predios urbanos, no hubo necesidad de gastar recursos ahí. El programa de fortalecimiento a la gestión, el programa de museo municipal, programas de Te Conocemos y Te Protegemos, tampoco se ejecutó. El programa de convenios y vinculación efectivo para erradicar la violencia, tampoco se ejecutó.
programa de eventos deportivos de alto nivel. Este se reprogramó a otros proyectos de fomento deportivo y renovación y optimización de espacios de unidades deportivas. Este también se reprogramó a otros proyectos de unidades deportivas. Son todos los proyectos que se dejaron de ejecutar en el año 2024. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra duda, regidor Francisco? ¿Regidores? Adelante, regidor. Buenas tardes ya. Tuvimos la oportunidad ahorita en el receso de la comisión de platicar con el tesorero. Creo que a todos les entregó dos hojas y yo sí considero, presidente, que es momento de meternos a fondo en la revisión. Ya encontramos los 65 millones de qué partida fueron las reducciones para poder hacer el cierre de los 864. No deja de ser, que le erramos a la presupuestación por 65 millones durante el proceso del año y que tuvimos que en muchos casos recortar de lo presupuestado. Y en esta otra hoja que nos entregó el tesorero, que vienen 5 columnas, inicial, ampliaciones, final, reducción y cierre, lo que yo le solicitaba o que estuvimos platicando es detectar si donde nos equivocamos fue en el presupuesto inicial, en el presupuesto inicial que presupuestamos algo que no se iba a utilizar, o en las ampliaciones durante el año. Si es en el presupuesto inicial, sí tenemos serios problemas de planeación y de programación, ¿no? El tema fiscal queda cubierto con la reducción de los 65 millones. Pero ya el tema de planeación y presupuestación, sí tenemos muchos, no están los totales, pero tenemos muchos, pues reducimos mucho. Y le pongo, por ejemplo, el programa 105, que es el segundo renglón, dice, programa administración financiera eficiente. Nosotros en diciembre del 2023 lo pusimos en 80 millones. Durante el año le ampliamos 23 para llegar a 105. Y después redujimos 28. En términos reales redujimos 5 del inicial. Entonces, ¿para qué aumentamos 23 y le íbamos a quitar 28? Entonces, hay un tema más de planeación. Yo sí creo que hay que meternos a planeación y a la jefatura de gabinete a revisar que puramente económico. Ya el tesorero me deja en claro que pues a él le solicitan y él dice hay o no hay, o qué tanto va a haber, que son sus funciones. Pero así nos podemos ir, incluso en la última, para no hablar de los de intermedio que me hace falta analizar, en la última dice un proyecto, renovar y optimizar espacios en unidades deportivas del municipio. En diciembre del 2023 le pusimos 460,000 pesos y durante el año le quitamos todo. Le quitamos los 460,000. ¿Para qué lo programamos? Si no se iba a usar, ni modo que no haga falta lo de las unidades. Hay un error de planeación y programación del presupuesto que no lo estamos haciendo como se debe. Y así hay muchos ejemplos de que le quitamos 50 y después 10. O le aumentamos 10 y le quitamos 20, ¿no? Entonces empezamos a ver que en las 2 etapas de ampliaciones que yo exponía, o las 2 etapas de presupuestación, que es la de diciembre, y durante el año, pues no coincide y vamos a destajo. O hacemos bien la planeación de diciembre para que estos 65 millones sí le podemos cerrar, siempre le vamos a tener que ajustar, no le vamos a atinar exactamente, pero tiene que ser mucho menos, tiene que ser 10, 15, máximo 20 millones y no 65. Entonces no estamos respetando la programación y planeación, estamos reprogramando sobre la marcha proyectos. Si es así, pues no perdamos tiempo entonces en la presupuestación y vámonos a la que se aplicaba hace 15 años, ¿no? Bolsas generales. Y de ahí ya en la marcha programamos. Porque lo que tiene que pasar es no ampliar, lo que tiene que pasar es reprogramar entre partidas. Y nosotros hacemos las 2 cosas a destajo. Entonces yo sí creo, yo agradezco al tesorero la explicación, ya me queda claro, le pediría que para la sesión, en esta ocasión, pues la voy a votar a favor, pero para la sesión si nos haga llegar el informe corregido, ya detectamos que sí están 5 millones de más entre los 18 y los 23, son 18 a lo que me explica el tesorero, no son 23, entonces sí hay un error ahí. Entonces que toda esta información se integre al informe y que nos lo hagan llegar de aquí a la sesión mañana extraordinaria que tendremos, pero sí me parece que lo más rescatable de esto es poder dedicarle a la planeación para que el próximo año no hablemos de 65 millones. ¿Cómo nos equivocamos en 65? Porque hablo de todos, ¿no? Ampliamos 65 millones y siempre no los ocupamos. Entonces sí hay ahí un tema de falta de planeación y ejecución más que de tesorería. Es cuanto. Gracias, regidor. Mire, seguramente reconocemos que es un área de oportunidad
que tenemos todos los municipios, por eso se hace el trabajo de la programación. Si bien la programación no es perfecta, regidor, por eso se hacen los trabajos de reajustes, ampliaciones y reajustes, que es lo que se hace en este momento, no en Tepatitlán como en todos los municipios. Seguramente si hay una oportunidad de quizás mejorar un poquito más el tema de la planeación presupuestal, pero le aseguro, regidor, que siempre va a haber ajustes en el presupuesto, no es lo mismo la teoría que la práctica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros. Sí, es muy cierto lo que ambos dicen. Claro que va a haber ajustes, claro que no puede cuadrar tal cual, pero si podemos todos aplicarnos y que esta diferencia no sea tanta, sería muy bueno para todos. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Muchas gracias. Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Hacemos constar que al continuar la comisión somos 9 integrantes de los 13. Sí. Aclaramos que los demás integrantes tuvieron que retirarse por motivos de agenda, ya que la pausa se alargó un poco más de lo pensado, pero continuamos con el quórum suficiente para continuar con esta comisión. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, cuarto. Mediante oficio número 13.1-115, diagonal 2025, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 de 846.459.400 pesos a 853.728.308.06 pesos, conforme a lo siguiente. De la cuenta 1.2.0.2, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, con un importe de 4 millones. La cuenta 6.1.0.3, otros aprovechamientos, un importe de 1.920.300 pesos. Rendimientos, infraestructura social 2024, por 30.568.69 pesos. Rendimientos Fortamun 2024 por un importe de 33.039.37 pesos. De la cuenta 8.1.1.2, participaciones estatales, un importe de 1.200.000 pesos. De la cuenta 8.1.1.1, participaciones federales con un importe de 85.000 pesos, con un total de 7.268.908.06 pesos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, esto es la ampliación general del presupuesto de ingresos y egresos. En lo que son participaciones federales es respecto de los rendimientos financieros que traemos ahorita en participaciones, de ahí se amplía los 85.000 pesos. Participaciones estatales, nosotros proyectamos 34 millones, nos van a llegar alrededor de 43 millones de pesos, pero este 1.200.000 en particular es lo que nos retiene el Estado para el fideicomiso de turismo. Esto nos hace las retenciones mensuales y se va al fideicomiso de turismo, lo tenemos que registrar como ingreso y lo tenemos que registrar como gasto. Es por ello que hacemos la ampliación de ese 1.200.000 pesos. Rendimientos de Fortamun 2024 es los rendimientos acumulados del año pasado que tenemos que reintegrar a la Federación, 33.039.37, y de infraestructura social municipal que también se reintegra a la Federación, son 30.568.69. En otros aprovechamientos hay rendimientos financieros y lo que es la recaudación de reciclaje ecológico. En el tema de reciclaje ecológico lo quisimos manejar por separado, inclusive ya aperturamos una cuenta bancaria para manejar todos los ingresos de reciclaje en una sola cuenta y manejarlo como tipo fondo revolvente. ¿Qué significa esto? Que todo el material que se paga a los ciudadanos y a las escuelas que nos llega al municipio, se los tenemos que pagar nosotros a los ciudadanos y a las escuelas. Y para que no sea discrecional, se ingresa al municipio en una cuenta especial y de ahí se les paga mes a mes a los ciudadanos o día con día a los ciudadanos y a las escuelas, de tal forma que se registre tanto el ingreso como el gasto. Al final del año vamos a tener el balance de cuánto ingresó, cuánto se gastó y cuánto fue el superávit para el municipio de lo que es ese material reciclado. Y para tener un mejor control, le vamos a hacer la ampliación por 1 millón, ahí vienen las hojitas que lo vamos a ver más adelante,
1.395.000 pesos para el reciclaje. Esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque se inició un programa de reciclaje y ese programa de reciclaje está provocando que llegue más gente a vendernos reciclaje. Y el presupuesto inicial del Departamento de Reciclaje fueron 100,000 pesos o 150 si mal no recuerdo, que ya se agotó. Entonces, por lo tanto, requiere que le ampliemos, pero esta ampliación es en función del material que se vende y de ahí se va a hacer el revolvente. Y en el impuesto de transmisiones patrimoniales también traemos incremento en la recaudación y estamos haciéndole aquí también la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos. Es cuanto. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor. Con su permiso, presidente, yo creo que hay que modificar, basado en lo que ya descubrimos del punto pasado, hay que modificar la manera en que estamos presentando las ampliaciones. O sea, ¿cómo sé yo que van a llegar 4 millones más de impuesto sobre transmisiones patrimoniales de lo presupuestado? ¿O cuánto se presupuestó de eso? O sea, yo creo que se pueden presentar en qué vamos, cuánto se pretende ampliar y el sustento de la suficiencia presupuestal. O sea, ¿sí nos van a dar 85,000 más de participación federales? ¿O estamos ampliando porque lo necesitamos y al final de año vamos a hacer? Aquí son los rendimientos financieros. Los rendimientos financieros traemos 700,000 pesos en participaciones. ¿Los del rendimiento Fortamun o de los...? No, de participaciones federales. Ajá. Lo de Fortamun es los rendimientos al 31 de diciembre, que los tenemos que reintegrar. Esos 33,000 los tenemos en la cuenta que son para reintegrarse. Sí, eso sí existe el dinero, sí es una ampliación, a eso me refiero. Pero tendríamos que tener el sustento de lo que me estás diciendo. Es decir, yo también entiendo lo del 1.200.000 de las participaciones estatales, que es un estimado de lo que se va a recaudar del impuesto del hospedaje, ¿no? O de que... Ahí sí es menos, nomás reintegramos al fideicomiso menos. Pero se tiene que, o sea, sí se espera recaudar y si hay una justificación. Justamente es eso, porque el impuesto sobre transmisiones patrimoniales que tú nos pides 4 millones de ampliación, que es lo que yo te decía que ya no te creía, ¿no? De decir, pues yo confío en que ya llegaron 4 millones más, por eso hay que ampliar. Y si al final del año me dices, no llegaron 4, hay que quitar 5 porque hubo un recorte o porque no hubo transmisiones patrimoniales, entonces ¿para qué los ampliamos? Entonces se tiene que hacer una estimación de cuánto, o sea, los 5 momentos contables deberían de estar presentados aquí. Porque yo te diría, bueno, no hay necesidad de ampliar, si no se ha ejecutado lo que ya se tiene, podemos pensar en una reprogramación. Sí, ha habido incremento ahí también. Necesitamos, ya hasta le dibujé una gráfica, en el receso le dibujé una gráfica de cómo tenemos que presentar el avance de lo acumulado para poder creer que sí se vamos a llegar a la meta. Sí, ahorita traemos un incremento en la recaudación del 9.7%, principalmente en estos rubros de impuestos de transmisiones patrimoniales, impuesto predial, tanto rústico como urbano, traemos un buen incremento y también en cementerios traemos un buen incremento. ¿En el acumulado comparado del año pasado? Sí. ¿Y cuánto tenemos de estimado de ingreso en el 1.2.02? Ahorita no traigo el dato, pero se lo hago llegar en el transcurso de hoy. Para ver cuánto equivale ese 9%. Sí. Sobre transmisiones patrimoniales. Ajá. Sí. O sea, ¿cuánto programamos en diciembre? ¿Cuánto se lleva al día de hoy? ¿Y cuánto es la solicitud de ampliación? Porque así estamos, o sea, hoy me doy cuenta que viví engañado y abrí los ojos. Así estamos a ciegas confiando en que van a llegar 4 millones más porque tú nos dices, porque está firmado por ti, pero ¿cómo sé que sí es? En el transcurso de hoy les hago llegar esa información que pide el regidor, ¿no? Gracias, Tacho. Que demostrar el amor, Tacho. No busco que me quede arriba. Bien. Que vuelva a creer. Gracias, regidor. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación, regidores? Bueno, esperamos esa información, la información que pide el regidor. Igual voy a someter el punto a votación. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. Espera. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 8 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Quinto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, mismas que se detallan mediante el oficio 13.1-116, diagonal 2025. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, el primer ajuste es de la Tesorería Municipal por la cantidad de 100,000 pesos, con cargo a la partida 341, servicios financieros y bancarios, con fuente de financiamiento 101.25, recursos fiscales 2025, el proyecto 74, administración financiera eficiente,
Esto para contar con suficiencia presupuestal para el registro de las comisiones bancarias. Si bien es cierto, logramos que las comisiones bancarias nos las reintegren los bancos al final de cada mes, pero también lo es que tenemos que registrar el gasto de los servicios financieros y bancarios, lo tenemos que registrar también como un gasto. Entonces, por eso pedimos la ampliación presupuestal. El ajuste 3, también de la tesorería municipal, es por 63,608, con cargo a la partida 396, otros gastos por responsabilidad, dividido de la siguiente manera: 30,568.69 de infraestructura social municipal para reintegrar a la tesorería de la Federación dicha cantidad correspondiente a los rendimientos financieros de dicho recurso. Y la cantidad de 33,039.37 con fuente de financiamiento 524 fortalecimiento municipal, eso también para llevar a cabo el reintegro de los intereses generados en la cuenta de Fortamun, todos del proyecto 74, Administración Financiera Eficiente. El ajuste 8 de la Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 1.200.000 pesos, con cargo a la partida 439, otros subsidios, con la fuente de financiamiento 601.25, participaciones estatales 2025, del proyecto 74, Administración Financiera Eficiente, esto para contar con suficiencia presupuestal para el reintegro de la retención del 3% sobre hospedaje, canalizado a través de la Secretaría de Turismo. El ajuste número 9 de la Coordinación de Reciclaje por la cantidad de 1.395.000 pesos, con cargo a la partida 441, ayudas sociales a personas, con fuente de financiamiento 195, recursos fiscales 2025 del programa 51, programa de recolección de reciclaje. Esto para contar con suficiencia presupuestal para el pago del material reciclado presentado por particulares y escuelas. Eso en función de los que les comentaba, para tener un fondo revolvente y poder realizar los pagos y registrarlos en una cuenta exclusiva para ello. El ajuste 13 de Oficialía Mayor Administrativo por la cantidad de 85,000 pesos con fuente de financiamiento 503.25, participaciones federales 2025, del proyecto 76, pago de nómina, conforme a lo siguiente: la cantidad de 59,700 pesos con cargo a la partida 152 de indemnizaciones y la cantidad de 25,300 pesos con cargo a la partida primas por año de servicios efectivamente prestados, esto para contar con suficiencia presupuestal para el pago de un laudo cuyo expediente es el número 1009/2024-2 en número romano. El ajuste 14 de Arte y Cultura por la cantidad de 208,800 con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, con fuente de financiamiento 101.25, recursos fiscales 2025 del proyecto 7 Arte y Cultura, para contar con la suficiencia presupuestal para la puesta en escena de la obra denominada El Tío de los Uniteds. El ajuste número 15, Patrimonio Municipal, por la cantidad de 200,000 pesos con cargo a la partida 345, seguros de bienes patrimoniales, con fuente de financiamiento 101.25, recursos fiscales 2025 del proyecto 32, Sistema Eficaz de Control e Información de los Bienes Muebles, Inmuebles y el Parque Vehicular. Esto para contar con suficiencia presupuestal para la incorporación de los nuevos vehículos a lo que es el seguro o a las pólizas del seguro del parque vehicular. El ajuste 16 de Catastro Municipal por la cantidad de 16,500 con cargo a la partida 333, Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y Tecnologías de la Información, con fuente de financiamiento 101.25, recursos fiscales 2025, del proyecto 95, programa Catastro actualizado. Esto para contar con suficiencia presupuestal para el pago del soporte del sistema de gestión catastral vías GSP. Esto se dejó presupuestado una cantidad, ahí viene un oficio de catastro y les hacía falta 16,500 pesos más porque incrementó el costo de este servicio y es para complementar el pago. El ajuste 19 para el área de aseo público por la cantidad de 4 millones de pesos conforme a lo siguiente: la cantidad de 2 millones con cargo a la partida 326, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, y la cantidad de 2 millones con cargo a la partida 358, servicio de limpieza y manejo de desechos, ambos del proyecto 115, programa integral de residuos sólidos urbanos, con fuente de financiamiento 101.25 para contar con suficiencia presupuestal para la disposición de residuos sólidos urbanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tacho, ¿alguna pregunta, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario.
Claro que sí. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda de Tesorería Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo al oficio número 13.1, diagonal 118-2025. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, adelante, Tacho, por favor. Sí, son varias transferencias que a la fecha nos han solicitado las dependencias del municipio. La primera es de capacitación, seguridad e higiene por la cantidad de 100,000 pesos para realizar la compra de Coffee Break y para el pago de los cursos dentro del municipio. De la partida 378, que son servicios integrales de traslados y viáticos, es ampliarle a la partida 221 de alimentos para personas la cantidad de 20,000 pesos y para el servicio de capacitación 80,000 pesos. La transferencia 35 de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 36,225 para realizar el pago de indemnizaciones. Se reduce la partida 113 la cantidad de 36,225 y se envía a la partida 152. De Fomento Deportivo por la cantidad de 200,000 pesos para pagar inscripciones, registros de arbitrajes de los equipos de fútbol y femenil y varonil representativos del municipio en diversos torneos estatales. Es reducirlo de la partida 441 y se envía a la partida 445 de ayudas a instituciones sin fines de lucro. De Obras Públicas, la transferencia 54 por la cantidad de 100,000 pesos para la compra de 2 placas vibratorias. Estas son 2 vibrocompactadoras manuales para asfalto que serán utilizadas para el mantenimiento de las vialidades. Se reduce la partida 291 y se envía a la 567 porque rebasa los límites que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Ley General de Contabilidad Gubernamental dice que si son hasta cierta cantidad de UMAS, que son 2,700 pesos, puede entrar como herramienta menor. Si rebasa de ese monto, debe ser integrarse al inventario del municipio y por eso se cambia de partida. La transferencia 57, promoción económica por 5,000 pesos para comprar piezas necesarias para las máquinas de coser con el objeto de darles mantenimiento y poderlas entregar en óptimas condiciones de todas las máquinas que se dan en comodato. Se reduce la partida 357 y se envía a la partida 298. De Obras Públicas, por la cantidad de 2 millones, la transferencia 58 se envía a la dependencia de aseo público para la renta de góndolas, lo que permitirá mantener la eficiencia en la prestación del servicio en lo que es la disposición de residuos sólidos urbanos. Se reduce de la partida 615 y se envía a la partida 326. La transferencia 64 también de Obras Públicas por la cantidad de 1 millón de pesos para el pago del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos. Se reduce la partida 615 la cantidad de 1 millón de pesos y se envía a la partida 358. De la Tesorería Municipal hay un cambio de partida en la transferencia 65 por la cantidad de 3,092,108.7 de la partida 911, que es amortización de la deuda, se va a la 341 como servicios financieros. Esto para el registro propio de la deuda, que de acuerdo a la revisión que ya se realizó, tenemos que hacer ese movimiento y de lo que nos pide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La transferencia 67 por la cantidad de 2 millones para realizar las transferencias de partidas para poder contabilizar el descuento de potencialización del Fondo de Estabilización de los Ingresos. No sé si recuerden que el año pasado hubo un acuerdo de ayuntamiento donde nos iban a hacer un descuento del FEIEF, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos, y para poder hacer el registro lo estamos cambiando de partida. De la partida 911 que había quedado registrada como pago de deuda, la tenemos que manejar a la partida 396, que son gastos por responsabilidad, de acuerdo a lo que nos pidió la Secretaría de la Hacienda Pública. La transferencia 70 de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 239,000 pesos para poder contratar camiones para recoger fresado de diferentes vialidades. Es en función de los mantenimientos que se están haciendo a las vialidades. Se reduce de varias partidas. De la 261, 30,000 pesos, de la partida 291, 49,000 pesos, de la 247, 100,000 pesos, de la 296, 30,000 y de la 298, 30,000 para ampliarlos a la partida 326, que es el arrendamiento de maquinaria y otros equipos. De Protección Civil, la cantidad de 77,000 pesos para realizar la compra de explosímetros y detectores de gas para ser utilizados en los servicios que realiza la dependencia en función de los incendios.
es reducirlo de la partida 291 de herramientas menores y enviarlo a la partida 569 de otros equipos por el importe que, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad, de acuerdo a los sumas, debe ser registrado como patrimonio. La transferencia 80 de la Comisión de Seguridad Pública por la cantidad de 40,000 pesos para el pago de alimentos para los elementos de seguridad pública. Esto es para los que acuden a la capacitación táctica en el municipio de San Diego de Alejandría, que también por ahí hubo una modificación, una autorización en sesiones de ayuntamiento anterior. Se envía de la partida 246 a la partida 375. Otra también de seguridad pública, la transferencia 83 por la cantidad de 640,000 pesos para el pago de equipamiento de camioneta táctica, que puede ser utilizada por el equipo de reacción táctica. Se reduce a la partida 334 la cantidad de 500,000 pesos, de la partida 211 140,000 pesos, y se envía a la partida 542 la cantidad de 640,000 pesos. Es cuanto, presidente. Comentarles que se acaba de tener una reunión el viernes en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública respecto a los catálogos de concepto que pueden entrar con el 20% de Fortamun, y derivado de ello posiblemente les vamos a presentar una modificación presupuestal de transferencias y ampliaciones en función de lo que va a llegar del recurso Fortamun para poder cumplir con ese 20% y el 80% que nos exige la norma. ¿Y por qué? Porque la norma se modifica y todos los municipios que no entremos a esos porcentajes corremos el riesgo que en los próximos años se vea reducido el recurso de fortalecimiento municipal. Por lo tanto, vamos a presentarles unas ampliaciones y modificaciones presupuestales posteriormente, ¿no?, para poder ajustarlo a los catálogos de concepto autorizados. Es cuanto, presidente. Gracias, tesorero. Más ajustes, regidor. Bueno, se traduce lo que está diciendo el tesorero. Adelante, regidor. No, yo estoy a favor de los ajustes. Justamente lo que hay que hacer es estar evaluando con el avance del año para llegar a los ajustes y no a ampliaciones por ampliar que después tenemos que echar para abajo. De hecho, yo tengo hasta la transferencia, al menos en el virtual, tengo hasta la transferencia 79 y después viene como servicios de capacitación, pero viene borrado. Hay otra, después de la 79 hay otra. La 80 y la 83. Son 500 y... 400 y 640,000. Ah, va. 40,000, perdón, y 640,000. Lo reviso ahorita en el físico. Gracias. Transferencia 80 y transferencia 83 de seguridad pública, las dos. Sí, las dos. Sí, estos cursos de capacitación y el equipamiento es en función de lo que mencionaba la seguridad pública, derivado de la violencia que se está generando alrededor de Tepatitlán, ocupan estar preparados para hacer frente a ello. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Perdón, Bacho, ¿tu voto fue en qué sentido? Es que no vi, perdón. Sí, abstención para... Se aprueba por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Séptimo, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Octavo, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 13 horas con 7 minutos. Del día 7 de abril de 2025, damos por terminada la sesión número 17 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.